Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana. Nos acompaña el congresista Alejandro Muñante, también hombre acá de la casa en BT Radio 100.1 FM y el 25.1 de la señal abierta en BT Televisión. Alejo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, vamos a ver el tema de un proyecto de ley que es acerca de la maternidad subrogada, pero ¿qué te parece si brevemente, Claro, porque el día de ayer dale. también ha sido un día bastante ajetreado, ¿no? El Ministerio Público ya tiene una gresca interna hace varios años, pero el día de ayer ha habido una escalada porque Sí. la señora Patricia Benavides trató de ingresar a su presuntamente despacho porque ha sido restituida como fiscal de la Nación, y la señora Delia Espinosa parece que o no ha escuchado el mensaje de reposición o se ha negado a aceptar la No, realidad. está en abierto desacato, ¿no? La señora Delia Espinosa y la Junta de Fiscales Supremos han decidido ponerse al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho, y están aceptando en la práctica que se encuentran en un vil desacato. O sea, quienes deben ser los primeros en cumplir la ley, y es más, son los garantes de la legalidad en nuestro Sí. país, deciden simplemente no acatar una decisión de un órgano colegiado que tiene las competencias y las facultades para decidir la reposición de un funcionario que fue indebidamente destituido por este mismo colegiado. Quien pudo destituirte puede también reponerte en el cargo. Es simple lógica, un simple principio del derecho básico, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, la señora Delia Espinosa salió a decir ayer, bajo una narrativa eminentemente política, porque no es jurídica, ya escapa de lo jurídico, decir, por ejemplo, que la señora Patricia Benavides o quienes la acompañan están realizando una especie de golpe de Estado, ¿no? Obviamente golpe de Estado no hay contra el Ministerio Público para empezar, y la vuelta de la señora Patricia Benavides no es una decisión que a ella se le ha ocurrido, ella viene con una notificación detrás, Sí. ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto debe acarrear consecuencias bastante firmes, fuertes, porque no se puede tolerar que una autoridad en este país, ¿no es cierto?, que está sujeto a la ley, que está sujeto a la Constitución, simplemente decida desacatar una resolución cuando ésta no convenga a sus intereses. Ahora, ha llamado la atención, tú bien has dicho una palabra muy acertada ahora, ¿no? Que es golpe de Estado. Hemos visto que la palabra golpe de Estado se ha soltado con mucha facilidad, Sí, claro. como si todo pudiera ser un golpe de Estado, ¿no? La señora Rosa María Palacios ha comparado el ingreso de Es Patricia parte, Benavides claro, con el golpe de Estado de Pedro Castillo. es parte de la narrativa caviar, es parte de de la narrativa progre, ¿no? O sea, aquí no es que defendamos a la señora Benavides, ¿eh? Yo creo que la señora Benavides, si es que asume la Fiscalía de la Nación, lo primero que tendrá que hacer es desactivar inmediatamente las fiscalías de derechos humanos e interculturalidad que ella misma creó en su gestión, y tiene que reponer las fiscalías antiterroristas. O Sí. sea, hay un tema pendiente allí. Y no es que defendamos a la persona como tal, sino nosotros lo que hacemos acá es defender la institución. Así como en un principio quisimos, digamos, sancionar a los ex miembros de la Junta Nacional de Justicia por haberse zurrado en la Constitución, de la misma manera tenemos que ser respetuosos, pues, de las decisiones que este colegiado tome. Porque, claro, hay quienes quieren apoyar en función a quienes la conforman y no en función a la institución. ¿Qué te pareció la imagen que estamos viendo en pantalla donde hubo No, esta eso es- vigilia e incluso se nombró a Dios? Me pareció... Algunos dicen ridículo, yo digo ofensivo, porque, a ver, cuando han realizado esta puesta en escena los fiscales, muchos de ellos provinciales, hasta administrativos, debo decir, quizás incluso algunos en contra de su voluntad, Sí. ¿no? ¿Cuándo han realizado un acto de esta naturaleza frente a la ola de asesinatos que están en estos momentos enlutando nuestras calles? O cuando asesinaron a un niño en una combi, Sí. ¿no es cierto? ¿Cuándo lo han hecho? Nunca, nunca. No, y tampoco se pronuncian firmemente cuando existen fiscales que liberan a delincuentes capturados con las manos en la masa. Tampoco. Pero cuando se trata, puede tocarles el bolsillo, tocarles el poder,
allí sí salen con su velita Sí. y hacen su vigilia. Ahora, también se ha visto el día de ayer que la señora Delia Espinosa, en lo que yo considero que ha sido un evento totalmente orquestado, no ha sido algo improvisado, porque aparece la señora con un micrófono, con una cámara. No, ya lo tenían Ya lo todo tenían listo, todo planeado, claro, ¿no? claro. Pero aparece ella acompañada de una serie de fiscales y personal administrativo de la Fiscalía. En el caso hipotético, y tal vez no tan hipotético, más real, de que Patricia Benavides asuma nuevamente la Fiscalía de la Nación, ¿qué le espera al Ministerio Público si está entrando a un campo ya minado? Mira, yo creo que esto debe amerituar un consenso nacional para una declaratoria de emergencia y una reorganización del Ministerio Público. Porque a nadie le hace bien estas pugnas que están ocurriendo en las más altas esferas del poder del Ministerio Público. Por más que uno tenga simpatía con Patricia Benavides, por más que uno tenga simpatía con Delia Espinosa o con quien quieras, en el bando que te coloques, hay un conflicto, hay una situación anómala en estos momentos en el Ministerio Público que tiene como principales perjudicados a la propia población, porque esto distrae, ¿no?, a los funcionarios y evidentemente la lucha contra la criminalidad Claro. se ve mellada, ¿no? Me imagino que en este momento todos los miembros del Tren de Aragua y demás organizaciones están pero contentas, felices, Claro, por porque supuesto. la institución que tiene que estar encargada de perseguirlos, de procesarlos, Así es. está peleando adentro. Están peleando. Y además hay algo que no debemos pasar por alto, Pancho, y justo agradezco al diario Expreso en su momento por haberlo sacado, aunque claro, en este afán de querer saber, de querer demostrarse como los buenos de la película, Epicentro revela unas imágenes, ¿no? Es cierto. De adentro de la fiscalía. Es decir, Sí. como si ellos tuvieran acceso a quien entra y sale de la fiscalía, lo cual ya me parece sumamente grave, ¿no? Sumamente grave. Sí. Pero en esas imágenes que se filtró por el propio Epicentro, que es una, digamos, Es un medio de es un comunicación. medio de la argolla caviar, ¿no es Exacto, cierto? ¿no? Fundado por la señora Clara Pina, la colombiana financiada, que quiere y decirnos a financiada por la USAID, ¿no? Revelaron las imágenes de la señora Cecilia Cebreros. ¿Quién es la señora Cecilia Cebreros? Es la actual esposa del señor César Azabache, abogado de Brookfield, de Odebrecht. Y esa señora, Cecilia Cebreros, es la asesora de la fiscal de la Nación, quien le cierra la puerta en la cara a la señora Patricia Benavides. O sea, Odebrecht está dentro de la fiscalía. Por eso es que no vemos avances pues, con respecto a la sanción contra la mega corrupción de Odebrecht. Y ahora te quiero leer un tuit de IDL, porque creo que el mismo tuit revela el nivel de arraigo que tiene IDL dentro de la Fiscalía. Porque IDL dice lo siguiente. Pronunciamiento. Patricia Benavides pretende asumir a la fuerza el cargo de fiscal de la Nación. El IDL rechaza este hecho sin precedente y tomará las acciones legales correspondientes. O sea, como si fuera parte perjudicada. Claro, se metieron, o sea, IDL cree pues que el Ministerio Público es su chacra, pues es un anexo de IDL, ¿no? Por eso que ellos se han sentido pues vulnerados en sus derechos, ¿no? Ahora, IDL evidentemente tiene conexión directa en la Fiscalía y eso, por ejemplo, el día de ayer, en la comisión investigadora que presido, ¿no?, para ver todo el perjuicio y los actos lesivos del acuerdo de colaboración eficaz, el señor Hamilton Castro, ex fiscal, digamos, especializado en este caso en Lavajato, señaló con claridad que el señor Pablo Sánchez Velarde, en su momento fiscal de la Nación, le pidió que se reuniera con Gustavo Gorriti en su oficina en la Fiscalía de la Nación. O sea, que ese poder no lo tiene nadie, evidentemente, y no es normal que un fiscal de la Nación le pida a un fiscal provincial que se reúna con un periodista en su propia oficina. Sí. Y te acuerdas que ese mismo señor Gorriti fue el que llamó a Pablo Sánchez para suspender una diligencia en el IDL. O sea, siempre ha existido esta conexión directa entre la Fiscalía y el IDL. Y hoy podemos verlo en medio de toda esta situación que está ocurriendo ahora en el Ministerio Público. Y no solamente ha sido IDL, ¿no? Hemos visto cómo varios otros medios de comunicación se han puesto a merced de esta causa. Y te digo uno que me dio mucha pena. Hay una columnista del Comercio que publica una imagen donde dice Patricia Benavides se encuentra en el piso 9 del Ministerio Público y según fuentes buscó ingresar a la oficina de la Fiscal de la Nación.
¿Por qué? Porque le correspondía como fiscal. Obvio. Y quien comparte esa información es la jefa de la unidad de investigación del comercio, que es Graciela Villasís, y dice, esto es una vergüenza. No se supone que debe ser una persona de tu altura, una persona imparcial. Y estoy 100% seguro que si la situación hubiese sido al revés, si hubiese sido la señora Delia Espinosa la que quiere ingresar y la señora Patricia Benavides la que se atrinchera, no, imagínate esos titulares, ¿no? Claro, siempre, digamos, lo ancho para mis amigos y lo angosto para mis enemigos, ¿no? Ahora, es escandaloso, te digo, el comportamiento de los medios de comunicación en estos días, porque, a ver, sale una abogada, ¿no?, que es bastante conocida en el medio caviar, a soltar un argumento. Por ejemplo, no contaban con los 7 votos, por tanto no es un voto unánime, haciendo una interpretación personal de una sentencia y de una ley. ¿Tú que eres abogado puedes explicar eso? No, por supuesto. Salieron otros abogados a explicar, a aclarar esta situación, incluso el propio César Nakazaki lo ha explicado bastante bien. Sin embargo, ese argumento que se inventó esta señora, la abogada Beatriz Ramírez, creo que se apellida, ha sido repetida sin ningún tipo de objeción ni murmuración por los diferentes medios de comunicación, RPP, América Televisión. Pareciera pues que habría una orden de arriba para que diga, repitan este argumento. Oye, pero si ya te aclararon que no es así, no importa, sigue repitiendo. Exacto, ¿no? Para que la mentira quede, ¿no? A ver, ¿qué quiero explicarte rapidito? En el Pleno, por ejemplo, en el Congreso, para poner un símil, ¿no es cierto? De 130 congresistas resulta que 10 están con licencia, ¿correcto? Solo votan 120. Sí. Y resulta que los 120 votan a favor. ¿Cómo se llama ese voto? Unánime. Eso se llama voto por unanimidad. Es decir, de los miembros habilitados y asistentes en ese momento, si todos votan en un mismo sentido, es un voto unánime. Distinto fuese si diría la norma mayoría legal. Allí sí necesitas un número determinado. O que te diga, por ejemplo, así como para aprobar las demandas de inconstitucionalidad, que sean 5 votos, dice el Código Procesal Constitucional, para que una ley se declare inconstitucional. Si te ponen un número fijo, allí sí. ¿Y podríamos decir que evidentemente ahí falta un voto? Pero si la ley y la sentencia te dice con el voto unánime del colegiado, quiere decir con aquellos que asistieron, ¿no?, y que intervinieron en la resolución o en la decisión de aquel día. Y eso sí ocurrió. Los 6 que estuvieron presentes de la Junta Nacional de Justicia votaron en un solo sentido y declararon la nulidad de la resolución que destituye a la señora Benavides. Así que ahí no hay mayor análisis. El problema está en que los medios repiten lo mismo que una abogada se inventa y que se le ocurre pues así a buena hora del día y lo que simplemente están buscando es ver cómo le dan vuelta a esta situación para presentar este acto como si se tratara, como tú bien dices, como un golpe de Estado, ¿no? Sí. Tenemos una nota sobre Delia Espinosa, pero también quería comentar contigo sobre el caso de la maternidad subrogada. No sé si, a ver, en producción, ¿qué va primero? ¿Con qué vamos primero? Vamos con la nota de Delia Espinosa entonces. Vamos a observarla. Llegar hasta el piso 9, donde está la sede de la Fiscalía de la Nación y donde teníamos que reunirnos hoy con la Junta de Fiscales Supremos, obstaculizando nuestras labores. Eso no tiene nombre, porque yo no me muevo del lugar donde legítimamente se me ha designado y porque no tengo rabo de paja. La Junta Nacional de Justicia ordenó el regreso de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo que ha generado tensión institucional y dudas sobre si puede volver al cargo sin pasar por la Junta de Fiscales Supremos. Cuando se restituye algo, tiene que ser en igual condición cuando se produjo el hecho que la despojó. Yo creo que es perfectamente constitucional porque el mismo órgano que la suspendió y destituyó es el mismo órgano quien la está reponiendo en el cargo. No podría ser otro, porque solamente esto le compete a la Junta Nacional de Justicia. Recordemos que la resolución que ordena su reposición dice claramente retrotraer las cosas al estado anterior de la destitución.
El abogado Ángel Delgado sostiene que la reposición debe incluir la jefatura del Ministerio Público al haber sido anulada la resolución que la destituyó. Según su interpretación, al restablecer su condición previa, también recupera el cargo de fiscal de la Nación. Además, advierte consecuencias legales si Delia Espinosa no acata la resolución. Cuando se dice que se restituya en sus derechos, a ella la destituyeron como fiscal de la Nación y la destituyeron como fiscal supremo también. Entonces, ella, por el mandato de la Junta Nacional de Justicia, debe reasumir los dos cargos por el plazo correspondiente. Varios especialistas cuestionan esta decisión, ya que la Junta Nacional de Justicia no tiene autoridad para nombrar al fiscal de la Nación. Según la Constitución, esa función es exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos, por lo que la Junta Nacional de Justicia podría estar excediendo sus facultades. La señora, Delia Espinosa fue elegida también por la Junta, pero no se trata otra vez de una elección nueva, sino se trata de una restitución. Entonces, si yo restituyo y anulo, esto es, dejo sin efecto, desaparezco el hecho que motivó la caída y se retoma, se restaura todo lo anterior. En consecuencia, esta decisión también queda opacada, ¿no?, subordinada a la restitución de los derechos que ha ordenado la Junta. El doctor Delgado va un paso más allá y sostiene que la conducta de la fiscal suprema, Delia Espinosa, constituye una usurpación de funciones, lo que podría acarrear serias consecuencias tanto legales como políticas. Sobre todo a la usurpadora, que es la señora Delia Espinosa, que ya no es fiscal de la Nación, porque si hay aquí Estado de Derecho, a partir de que se conoce la resolución de la Junta, que dice que la fiscal de la Nación es Patricia Benavides, esa señora está ocupando un cargo, si es que esa es su posición, de modo irregular, está usurpando la función de fiscal de la Nación. En medio de la controversia, desde la sede central del Ministerio Público, la fiscal Espinosa declaró que no piensa dejar su cargo. Se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país. Según Delgado, su permanencia en el cargo contraviene lo establecido por la norma vigente y advirtió que esta actitud debilita el principio de legalidad dentro del Ministerio Público. Me dirijo a ustedes en representación del Ministerio Público, una de las instituciones que hasta el día de hoy, al lado de la Constitución y con la ley en la mano, somos un bastión que va a seguir defendiendo la democracia. En conclusión, el retorno de Benavides plantea un choque de competencias entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. El conflicto no solo es jurídico, sino también político, con potenciales repercusiones en la legitimidad de ambas instituciones. La última palabra la tendrá probablemente el Tribunal Constitucional o el Congreso. Muchas gracias a Kenny por esta importante nota justamente acerca de Delia Espinosa, la fiscal que no se quiere ir, que está atrincherada en la Fiscalía de la Nación a pesar de que la Junta Nacional de Justicia ha repuesto a Patricia Benavides. Estamos conversando con Alejandro Muñante, congresista de la República. Veíamos en las imágenes, justamente tú me señalabas, ¿no? Ese es el momento que te decía, cuando creo que le ponen la puerta, ¿no? Y aparte las imágenes que eran las de Epicentro, cómo consiguió este medio de comunicación presuntamente independiente, que nada tiene que ver con los organismos. Habría que revisar los contratos de concesión de las cámaras de seguridad. A ver a quién le pertenecen. Por ahí podríamos llevarnos más de una sorpresa, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Tú crees que esto acabe pronto esta semana o veremos que el atrincheramiento de la señora Delia Espinosa va a prevalecer y que va, en todo caso, a sucumbir la presión y Patricia Benavides va a desistir de tratar de ser fiscal? A ver, yo creo que ya el delito se cometió, ¿no? El delito de desacato y desobediencia a la autoridad. El delito de usurpación de funciones también, si en caso vemos que hay alguna resolución que la señora Delia Espinosa haya firmado entre ayer y el día de hoy. Así que no sé exactamente cómo va a terminar esto, porque finalmente es un órgano autónomo, ¿no? Creo yo que tiene que haber un pronunciamiento, incluso hasta de parte
del Poder Judicial, si es que hay un caso de amparo por allí, pero esto no lo puede resolver solo el Ministerio Público, ¿no? Porque aquí se trata de fuerza frente a fuerza, ¿no? Y ya sabemos que hay personal en estos momentos administrativo que está apoyando a la señora Delia Espinosa, que ha dejado de hacer sus funciones, sus labores, para subir a solidarizarse, ¿no? Claro. Con la señora Delia Espinosa. Entonces, es una situación realmente gravosa que, como comentábamos al inicio, afecta directamente a la población. Claro, porque Ojalá ¿qué que esto pasa se con los termine el casos? día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con todos los casos que se Sí. tienen que trabajar? ¿Qué pasa con toda la carga operativa que hay? Se deja a un lado mientras se apoya a la señora Y Espinosa. esto tiene un principal responsable. O sea, si hay un culpable de lo que estamos viendo el día de hoy, se llama la Junta Nacional de Justicia, conformada por Inés Tello, Aldo Vázquez y los demás personajes que estuvieron hasta el año pasado al frente Sí. de la Junta. Porque ellos decidieron suspender y destituir de manera express a una fiscal de la Nación en ejercicio, que además se encontraba aforada según el artículo 99 de nuestra Constitución, y decidieron hacerlo bajo un inconstitucional, porque ahora el tribunal así lo ha dicho, proceso inmediato, que ni siquiera se encuentra en su ley orgánica, sino en el reglamento de su ley orgánica. Entonces ellos decidieron jugar con fuego y ahora, digamos, de manera insólita, este señor Aldo Vázquez sale a dar entrevistas a RPP, ¿no? Sí. Como si se tratara de una voz autorizada para opinar sobre este tema, cuando fueron ellos los culpables de todo lo que estamos viendo el día de hoy. Bien, una pequeña pausa y regresamos con el congresista Alejandro Muñante para hablar acerca justamente de unos cuantos proyectos de ley que buscan legalizar la maternidad subrogada. Pausa y regresamos. De la Comisión de Salud y Población, que buscan legalizar o despenalizar la maternidad subrogada. ¿Qué significa esto acá, Alejandro? Mira, lo que se pretende hacer a través de la Comisión de Salud el día de hoy con un dictamen que busca aprobar, porque el dictamen es en positivo, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos, el reto es mucho más fuerte porque tenemos que darle la vuelta a la situación. No soy miembro de la Comisión de Salud, no me toca votar en la Comisión de Salud, sin embargo voy a estar presente para poder alzar mi voz, ¿no? Ante este atentado, esta nueva intentona contra la vida, contra la dignidad humana, contra la mujer, contra la dignidad de la mujer, ¿no? Porque, a ver, lo que se pretende es aprobar los vientres de alquiler, es decir, que una persona pueda gestar, ¿no? Digamos, el bebé de otra persona, ¿no? A través de un contrato. Es decir, una mujer prácticamente se convierte en una fábrica humana para complacer, ¿no? Los delirios de realización de otro ser humano. Y en ese interín, este bebé, este niño que va a nacer, simplemente va a ser tratado como un producto, Un commodity, como una prácticamente, ¿no? mercancía que se vende, que se contrata y que no va a tener derecho a saber quiénes son sus padres. Sí. ¿No? Solamente va a existir para complacer los deseos de realización de otra persona. Y esto es lo que se pretende aprobar. Por ejemplo, ¿no? El artículo 9 del dictamen dice lo siguiente: filiación de los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida, útero subrogado, dice. Los padres de intención, así se les llama ahora, deben suscribir un acuerdo previo de consentimiento vía notarial con la gestante voluntaria, a fin de que sean declarados los padres legales en el certificado de nacimiento al momento del nacimiento del niño. Se prohíbe toda mención sobre el estado civil de los padres o sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad conforme lo dispone el artículo 6 de la Constitución. Dice, los padres de intención se consideran los padres legales desde la transferencia del embrión al útero de la gestante sustituta. Por lo tanto, esta última no tiene ningún derecho ni obligación sobre el bebé. La madre Dice, biológica. Así es. No es admisible, dice, el reconocimiento mediante demanda de filiación o paternidad entre la gestante voluntaria y el nacido, es decir, entre su propio bebé.
Eso es impresionante, ¿no? porque... Luego habla de la gestación por sustitución también. Él dice, el acuerdo debe ser de carácter gratuito, entre comillas, Claro. ¿no? Y suscrito por las partes intervinientes. Los gastos del control prenatal y atención del parto o cesárea de la gestante sustituta son asumidos por los padres legales. La afiliación del nacido corresponde a quienes hayan solicitado o acordado la gestación por sustitución, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en una de las disposiciones complementarias de modificación, se modifica el artículo 7 justamente de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud señalaba, hasta ahora señala, ¿no?, de que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, ¿no?, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de la madre gestante recaiga sobre la misma persona. Es decir, ya no puedo tener hijos, voy a una clínica de fertilidad, Sí. ¿no? En in vitro hacen la Inseminización. la insemización de los gametos y luego me lo vuelven a introducir para ser yo la madre gestante Sí. de mi propio útero y Exacto. del esperma de mi esposo, ¿no es Sí. cierto? Correcto. Eso es lo que permitía la ley hasta este momento. Sin embargo, lo que pretende modificar es eso justamente. Dice el dictamen, aun cuando la condición de la madre genética y de la madre gestante no recaiga sobre la misma persona. Ajá. O sea Ahí que, abrieron claro, la ventana. Claro. Entonces, aquí lo que se pretende hacer, bajo el título de gratuito, entre comillas, porque nadie va a aseverar si realmente se trató de un contrato Sí. oneroso, que existan mujeres que lleven la gestación de una pareja de homosexuales, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, se va a crear una especie de mercado de seres humanos, como ya ocurre en la India. En la India existen los establos humanos, Ujú. donde mujeres de muy bajos recursos sirven como fábricas humanas para, digamos, producir los hijos de las parejas homosexuales de Europa o de otros países del mundo que vienen, contratan y pagan por el bebé. Claro. Ocurrió un caso, yo escribí una columna hace unos años en la Gaceta Jurídica, donde reporté un caso de una pareja de homosexuales, ¿no?, que habían contratado a una joven india para poder hacer una maternidad subrogada de unos gemelos, ¿correcto? Le inseminaron los gemelos y resulta que en la ecografía uno de los gemelos tenía una deformación, iba a nacer enfermo, ¿no? Sí. Y el otro estaba sano. ¿Qué hizo la pareja de homosexuales? Simplemente pagaron por el niño sano y al niño enfermo lo dejaron. O sea, eso es lo que se pretende aprobar hoy Sí. en nuestro país a iniciativa de dos propuestas legislativas, de la congresista Kira Alcaraz, Sí. del congresista Guido Bellido, ambos pertenecientes a la bancada de Podemos. Que es terrible porque lo que se está haciendo es deshumanizar a los niños. El ejemplo que tú acabas de plasmar es un ejemplo que uno puede esperar cuando compra un televisor. Exactamente. Cuando compras un televisor y te viene fallado porque el botón del volumen no funciona. Ok, vas y lo cambias o vas y pides tu dinero. Pero no se puede hacer eso con la vida humana. No se No, puede hacer de eso con las ninguna manera. personas. Y ese es el problema cuando desnaturalizas la relación que hay entre padres e hijos, que debe ser siempre natural y que debe ser siempre filial y que debe ser siempre papá, mamá, producto de su amor, producto de su unión, vienen los hijos. Pero cuando se convierte a los niños en una especie de producto, como tú bien decías, en una mercancía, en un Claro. commodity, ¿Tú te imaginas esa generación, Pancho? Que Claro. no sepa ni siquiera ¿De dónde quiénes viene? son sus padres. claro. O sea, O sea, es sí. muy difícil para una persona que ha sido adoptada, pero es comprensible porque en ese caso los padres no podían tener hijos Claro. y le dieron al niño adoptado aquello que O perdió. fallecieron, ¿no? Padre y madre, ¿no? Pero en este caso puntual, de manera deliberada, se está buscando ya no tener, sino adquirir. Y Adquirir. cuando digo adquirir, no estoy exagerando porque ya en los Estados Unidos Ahora- hay parejas que deciden adquirir un hijo. Así es. Y lo otro es que, a ver, mira, cuando se realizan estas técnicas de reproducción asistida, no inseminan un solo óvulo, ¿ah? Ujú. O sea, son más de 100 tubos de ensayo que se inseminan. Y el primero que chapa, con ese se queda, en el resto lo desecha. Claro, y eso ya es vida. Y ya es vida según la constitución política, ¿no? La vida Exactamente. humana empieza en la concepción. Y la concepción se Exactamente. produce cuando se unen los gametos femenino y masculino. Entonces, estamos hablando del descarte de cierto tipo eugenésico, ¿no? Exactamente. De vidas humanas. O sea, quien sirve aquí es el que puede vivir y puede tener una familia. Quien no, simplemente se descarta
y punto. Exacto. Esto es volver pues a los tiempos antiguos, Claro, donde el los Esparta. nazis justamente practicaban este tipo de Claro, cosas, ¿no? ¿no? Y los espartanos. Sí. Por eso decimos que los progresistas son regresistas, Ujú. porque mediante el uso de las tecnologías están descartando a seres humanos simplemente por su inviabilidad o por su falta de valor al momento de implantar estos óvulos en parejas o en mujeres sustitutas o madres Sí. sustitutas, como ahora le quieren llamar, ¿no? Ahora, tú que conoces mejor la composición de la Comisión de Salud, ¿tiene posibilidad de ser aprobada este...? Bueno, lo que pasa es que la Comisión de Salud es un grupo variopinto. Ujú. Hay de todas las bancadas allí representadas. Yo espero que no. Yo espero que el día de hoy la cordura se imponga en la Comisión de Salud. Y esto no es nuevo, ¿ah? O sea, había otro proyecto del congresista Elías Ábalos, también de la bancada de Podemos. Qué curioso, ¿no? De Podemos. Que también quería aprobar esta locura, ¿no? Este atentado contra la vida humana. Pero solamente veo que en este dictamen se han unido los proyectos de Kira Alcaraz y de Guido Bellido. No sé qué habrá pasado con este otro proyecto. Habría Ujú. que también hacerle el seguimiento, porque esta es nuestra tarea, Pancho, ¿no? Ujú. Quienes estamos en el Parlamento y quienes hemos prometido, ¿no?, defender la vida y la familia, tenemos que librar estas batallas. O sea, para nosotros nuestra prioridad es meternos en esta lucha, porque si no lo hacemos nosotros, lamentablemente quienes se dicen ser muy conservadores, pero a la hora de la hora Sí. prácticamente miran a un costado, y eso no lo podemos permitir, porque Sí. si no, la agenda progre va a avanzar en Sí. nuestro país. Te iba a decir eso sobre Guido Bellido, que parece que se ha caviarizado, ¿no? Porque en el pasado lo hemos tenido acá también para defender las marchas a favor de la vida, y ahora lo vemos No, y con un ahora, discurso distinto. y ahora está, pues, él que es anticapitalista, ¿no es Ujú. cierto? Ahora está promoviendo la venta de seres humanos, peor aún, ¿no? Peor aún. Entonces, ese es el discurso, pues, progre, el discurso comunista que muchas veces se contradice en la práctica, ¿no? Y Sí. eso se lo voy a recordar, evidentemente, el día de hoy, porque allí tenemos que levantar nuestra voz, de todas maneras. Definitivamente. Ahora que tenemos un poco de tiempo antes de que venga el siguiente invitado, quería hacerte una pregunta porque ya se vienen las próximas elecciones y seguramente habrá gente que tiene interés de involucrarse en la vida política, ¿no? Con Ujú. justo derecho, porque debemos incentivar la participación política, sobre todo de los jóvenes. Claro. ¿Qué experiencia o qué consejo puedes darle tú a las personas que nos pueden estar escuchando, jóvenes, tal vez padres de familia, con hijos que pueden estar interesados en la política? ¿Ha sido para ti satisfactoria esta experiencia política que has tenido en los últimos 4 años? Bueno, mira, siempre será satisfactorio en la medida en que encuentres realmente, digamos, que puedas realizar aquello por lo cual soñaste, Ujú. ¿no? Es decir, yo he sido un defensor de la vida, la familia, de los valores cristianos desde antes de ser congresista. Ujú. Entonces, cuando yo llego al Parlamento, prácticamente hago lo mismo, Ujú. y aún más porque desde el cargo de congresista, evidentemente, Puede ser mis más. decisiones son mucho más influyentes, ¿no? Entonces, en eso yo he encontrado mucha satisfacción, porque he sentido que soy útil, ¿no?, para el servicio de mi nación. Ujú. Entonces, todas aquellas personas que sienten que pueden ser útiles para el servicio del país, pues que se animen, ¿no? Que se animen a hacer política, aún a pesar que eso podría tener altos costos, Sí. ¿no? Como por ejemplo las denuncias, los insultos, los adjetivos, ¿no? El que se metan con tu familia, Ujú. etcétera, etcétera. Es un alto costo que asumir en pos de servir a tu nación. Sí. El servicio a la nación de forma genuina, verdadera, tiene costos. Y quien quiera asumirlo, que lo haga. La política no es ni para hacerte millonario, ni para hacerte querido por toda la sociedad. Hay Sí. gente que te va a odiar, ¿no? Porque simplemente no estás de acuerdo con sus ideas. Ujú. Esto es un asunto de vocación. Ujú. O sea, tiene que nacerte en el alma, en el corazón, y si realmente tienes esto, pues adelante, ¿no? Sí. No te puedes quedar con los brazos cruzados. Y haciendo una ponderación entre los diferentes insultos que puedes recibir versus tal vez las palabras de calidez o de apoyo, ¿vale la pena? Por ¿Hay supuesto. un resultado positivo, digamos? Por supuesto que vale la pena, porque aún los insultos son una especie de galardón.
¿no? O sea, los insultos no es sinónimo de desaliento. Los insultos más bien confirman, ¿no?, que tú estás yendo por el lado correcto, porque los que te insultan no son pues personas correctas, personas genuinas o personas que de una u otra manera defienden principios o valores. No, son personas que están buscando la destrucción de la sociedad. Entonces, si tú recibes insultos de esta clase de personas, evidentemente se convierte en un galardón. Y si a eso le sumas las palabras de saludo, de aliento, de cariño, de afecto que te dan las personas que concuerdan contigo o que sienten que estás haciendo un buen trabajo, evidentemente, por supuesto que vale la pena. También quería comentarte sobre el caso de Martín Vizcarra, el expresidente quien ha sido por tercera vez inhabilitado en el Parlamento, en este caso por el cierre inconstitucional del Congreso. Pero a pesar de eso, parece que el señor sigue en carrera, ¿no? Está convencido de que las inhabilitaciones en su contra no van a detenerlo. No sé si ha vuelto a salir a... Su abogado al menos ha declarado que Vizcarra estará en las elecciones de 2026. El abogado es el señor Alejandro Salas, ¿no?, quien estuvo con Castillo. ¿Cómo le gusta estar con los golpistas a ese señor? Bueno, finalmente ahora va a tener que buscarse a otra persona, ¿no? Porque ya Vizcarra tampoco va a llegar. Sí. Evidentemente no va a llegar. Y esto hay que decirlo con claridad porque el solo hecho, ¿no?, de que el señor Vizcarra aparezca en una encuesta ya induce a error a la población. Sí. Y eso va a generar más de un conflicto. Entonces tenemos que ser lo suficientemente claros, todos los medios de comunicación. El señor Martín Vizcarra está inhabilitado por tercera vez. No puede, bajo ninguna forma, postular a un cargo de elección popular. Sí. Por los siguientes 10 años. Que quede bastante claro eso. Sí, definitivamente, ¿no? Bien, vamos a despedir al congresista Alejandro Muñante. Muchas gracias por acompañarnos, Alejo, esta mañana. Una conversación variopinta y un poco de todo. Una pequeña pausa y regresamos con Fabricio. Fabricio, mira, ha venido tu tío Rockefeller para ilustrarnos un poquito en materia económica y empresarial. Pausa y regresamos. Muy bien.